Antonio, gracias por estos minutos para Mega Noticias. El tema es el sistema Cutzamala. Estamos alrededor del 53% de su capacidad. Esto ya es un nivel crítico, pero el año pasado hablábamos del día cero. ¿Estamos en ese mismo escenario o es aún peor? Adelante, Antonio. No, Abel, buenas noches a tu auditorio. Mira, estamos en un escenario mucho mejor que el del año pasado. El año pasado, en esta fecha, estábamos al 32%, hoy estamos al 53%. Hay un diferencial muy importante de volumen y, sobre todo, el año pasado fue el peor de los tres, digamos, 22, 23 y 24, fueron los años de sequía continua. Entonces, en el 22 teníamos en esta fecha un 49%, en el 23 un 42%, y como te decía, el año pasado 32%, los niveles más bajos que se venían registrando. Efectivamente se hablaba del día cero, salió en algún comentario de algún funcionario, y era el día cero para el sistema Cutzamala, porque llega un momento en que ya no puedes extraer más agua, porque hay que mantener ciertos niveles, porque ya tienes mayor cantidad de lodos, de asolve, y se suspendía. Ya realmente el Valle de México tiene fuentes de abastecimiento suficientes para mantener o soportar esta crisis. Lo importante aquí es mejorar condiciones en la distribución para poder disminuir fugas y trabajar mucho en la parte de la cultura del agua para disminuir, por un lado, la demanda y por otro lado las pérdidas que se tienen en muchos de los hogares. Tenemos que estar conscientes que el sistema Cutzamala es un sistema muy importante, uno de los más grandes del mundo y fundamental para mantener un equilibrio entre las aguas superficiales, que digamos que son las más fáciles de recuperar, y las aguas subterráneas, que son las que extraemos todos los días del acuífero subterráneo con los pozos, y que esas en su recarga lleva tal vez décadas. Se requiere además considerar pues que el Valle de México está prácticamente todo ya pavimentado, lo cual evita que haya una infiltración adecuada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En principio, no es para echar las campanas a vuelo, sino para estar conscientes de que ya teníamos 2 años antes, en el 23, que hubo una reducción importante, y 24 que la sufrimos en prácticamente todo el Valle de México, el Valle de Toluca, una reducción muy fuerte que afectó justamente para la distribución. Afortunadamente se logró salir adelante mediante pipas, mediante tandeos, haciendo interconexiones, etcétera. Pero este año, Abel, desde mi punto de vista, creo que el volumen es muy similar al que se tuvo en el 2011-2012, que también habíamos tenido una sequía importante. La temporada de lluvias empieza el siguiente mes, va a ser normalmente las temporadas son de mayo a noviembre. El 15 de mayo empieza la temporada de huracanes en el Pacífico, a principios de junio en el Atlántico. Quiere decir que podríamos estar pensando en que si esta actividad se da de una manera, digamos, más o menos normal, estaríamos con un sistema Cutzamala que se puede llenar, digamos, las presas y que puede tener niveles suficientemente buenos para poder mantener una distribución y una aportación adecuada. Claro. No debemos aflojar en el ahorro del agua, Abel. Tenemos que estar muy pendientes en ello, y hoy por hoy el Cutzamala está entregando de todas formas menos volumen de lo que se entregaba normalmente. Te decía yo, el volumen es muy parecido al 2012. En 2012 extraíamos 14.7 metros cúbicos por segundo, hoy se extraen menos de 11. Quiere decir que hay una prudencia en la extracción. Ya después del golpazo que vivimos estos días se está trabajando con mucha prudencia, y creo yo que no deberíamos de tener una crisis como la de años anteriores, pero sí deberíamos de mejorar y de incrementar las acciones para hacer un uso más racional del agua, Abel. Claro. Antonio, muy importante lo que nos compartes. Este 53% en el nivel del Cutzamala, pues está mejor en condiciones al año pasado, pero sigue siendo bajo con respecto a los niveles históricos. No, afortunadamente no tendremos entonces este año la problemática del año anterior. Sin embargo, a nivel nacional sí se habla pues de condiciones muy difíciles, varios años de sequía, los acuíferos sobreexplotados, la contaminación del agua.
pero todo esto sobre todo al norte del país. Así es, si partimos el país en dos, del centro hacia arriba, la sequía está muy fuerte, históricamente son estados que sufren mucho por el agua, las presas, las grandes presas de todo el norte están prácticamente a muy pocos, a muy bajo nivel, lo que permite de alguna manera que no se cumpla con los tratados internacionales y que puede poner en riesgo gran cantidad de la agricultura. De lo que es el centro hacia el sureste, normalmente son zonas donde llueve más, donde tienes menos problemas, etcétera. Pero ya vimos que, vaya, eso es estadísticamente, eso es históricamente, pero todo puede cambiar como nos pasó en estos 3 años. Acuérdate que estos temas del clima son cíclicos normalmente, pero se han visto acentuados por el calentamiento global, por el cambio climático, porque cada vez somos más, porque cada vez deforestamos más, porque invadimos cuerpos de agua, barrancas, etcétera, y porque no hay una cultura del agua. Esa es la realidad. Tenemos los ríos contaminados, tenemos desperdicio en fugas de los grandes operadores, las propias comisiones estatales, los propios organismos operadores trabajan todos los días para corregir fugas, pero esto nos habla de una falta de inversión, que se tienen muchos miles de millones de pesos para mejorar la infraestructura, para modernizarla, para hacer más eficientes los sistemas de bombeo. En fin, debemos de trabajar mucho, y yo creo que esa es la parte cultural, educativa, donde se deben de enfocar una cantidad de recursos importantes para que no estemos sufriendo con frecuencia este tipo de situaciones. Pero efectivamente el norte del país va a ser una zona que se ve afectada normalmente. Esperemos que con la temporada de huracanes, como ha sucedido en otras ocasiones, se puedan recuperar niveles que permitan, por un lado, cumplir con los compromisos internacionales y, por el otro lado, garantizar el agua suficiente para que los cultivos, toda la parte agrícola, ganadera, pues tenga agua suficiente y pueda mantener la economía. Ojalá que así sea, Antonio Gutiérrez, pero también es lamentable que sigamos dependiendo de las lluvias. ¿Por qué no mejorar en la captación? Como bien decías, pues componer toda la red, que no se nos vaya el 40% del agua en fugas, o el campo, que ocupa el 76% del uso del agua y que la gran mayoría se pierde en el arrastro porque no hay tecnificación. Finalmente, Antonio, pues este problema y lo que hoy nos has comentado, lo hemos escuchado en esta última sequía, pero también, como bien mencionabas, en la sequía de la década pasada. Hoy tú estás viendo que sí se está haciendo esa inversión, que sí hay ese cambio, o ese modelo de gestión de agua todavía no es una realidad. Mira, a nivel federal sí se ve una mejora sustantiva a partir de este sexenio, si analizas el Programa Nacional Hídrico, el Plan Nacional Hídrico, y fundamentalmente con algo que acabas de comentar. Por un lado, el saneamiento de ríos importantes, que es fundamental, y por el otro lado, acciones importantes en la tecnificación del riego. Tecnificación del riego que te permite usar menos agua para tener una mejor producción agrícola, y por otro lado, poder hacer un intercambio de aguas residuales domésticas tratadas que tienen la calidad suficiente como para hacer una buena aportación en la parte de riego en los cultivos. Eso nos va a ayudar a guardar o tener una disponibilidad mayor de agua de primer uso, de agua que se puede potabilizar y se destina para consumo humano. Dependemos de las lluvias porque en la mayor parte de la zona las grandes presas están construidas justamente para almacenar esta gran cantidad de agua que cae sobre el país y poderla aprovechar de una manera más eficiente. ¿Qué tenemos que hacer cuando esa agua se utiliza para el riego? Se desperdicia una gran cantidad, bien decías tú, el 75% del volumen total del agua dulce se va para el riego. El 15% se va para el uso público urbano, un 5% a la industria y otro 5% para actividades de generación eléctrica y otras actividades. Pero lo más fuerte está en los cultivos, en la parte agrícola. Si logramos que se mantenga esta política, no solamente en este sexenio, sino que vaya más adelante y se pueda lograr esas inversiones que reduzcan
el consumo, la cantidad de agua que se está llevando a la parte agrícola, ten la plena seguridad que vamos a estar con una disponibilidad mayor. Ahora, ese es en la parte, digamos, de general macro. En la micro, efectivamente, las comisiones estatales, los organismos operadores tienen que invertir más, pero para invertir más necesitas cobrar más, o sea, que la gente tenga también el compromiso de pagar más, o pagar lo justo, pero pagar. Hay rezagos muy importantes en la mayoría de los organismos operadores que limitan la capacidad de inversión para mejorar las redes de distribución de agua potable, de drenaje, plantas de tratamiento, mantenimiento de los pozos. Y la otra es considerar no solo este tema de seguir invirtiendo en acciones nuevas, sino que se debe considerar también todo el mantenimiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento no solo correctivo, sino ir previendo todo este tema, pero se requieren recursos, Abel, y recursos que salen en los organismos operadores únicamente del pago puntual que hace el usuario hacia el organismo. Entonces, esa parte de la cultura del agua debe de llevar esta vertiente también para mejorar las condiciones. Platicamos esta noche con Antonio Gutiérrez Marcos, él es miembro fundador de Ciudad Posible. Bueno, están dados los primeros pasos, o por lo menos este cambio en la visión de esta administración, dinero y después continuidad. Muchas gracias por estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias a ti, Abel, por la oportunidad de platicar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.